Ok, bueno, ya hablamos de reflujo, ya hablamos de desobstrucción, cuándo usar impedancia. Entonces ahora vamos a hablar un poco de trastornos digestivos funcionales, pero vamos a dedicarnos específicamente a trastornos funcionales asociados con dolor. No vamos a hablar de todos los trastornos funcionales. Trastornos funcionales asociados con dolor y qué podemos hacer más allá de mandarlo al psicólogo. ¿Qué otras intervenciones podemos hacer? Vamos a hablar específicamente de farmacoterapia. La agenda va a ser, vamos a hablar un poco de esos trastornos, de por qué son importantes, cuál es la fisiopatología, su tratamiento, que puede ser conductual o farmacológico. Los trastornos funcionales prácticamente son 4 los que están, en los criterios nuevos de Roma 4, son 4 los que están asociados a dolor. La dispepsia funcional con sus 2 subtipos, el síndrome de colon irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional que no está especificado de otra forma. Esos son los 4 que están asociados a dolor. De esos 4, ¿por qué son importantes? Son de alta frecuencia. Yo creo que no les tengo que decir que realmente existen y que sí son de alta frecuencia. Ustedes los ven todos los días en la clínica. Impacto en el paciente. Estos son los obstrucción es difícil de tratar porque no responden a tratamientos. Estos, por todas las comorbilidades psicológicas que los pacientes desarrollan. Entonces es muy difícil tratarlo por el impacto en el paciente, el impacto en la familia. Esta es la mamá que los va a estar mandándole mensajitos y les va a estar llamando 30 veces al día porque el niño todavía tiene dolor y tiene 3 años de tener dolor, pero igual no logran adaptarse al problema. El impacto en el sistema de salud. Estos números son de Estados Unidos. El costo de evaluaciones por estos problemas es alrededor de $6,000 al año por paciente. Eso es lo que nos gastamos en Estados Unidos en evaluaciones de estos pacientes. Y esto se ha triplicado del 1997 al 2000. El costo promedio por los gastos de estos pacientes subió de $6,000 a $18,000 al año por paciente en promedio, en gastos médicos, ¿no? Entonces, es algo que sí realmente afecta a muchos niveles, desde el paciente, la familia, el sistema de salud y, muy importante, la calidad de vida del médico, porque estos son los pacientes que te llaman en las vacaciones y que no te dejan hacer nada, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Utilizo esto de mi gran amigo Miguel Saps. ¿Cómo es que estos suceden, no? Todos estos pacientes tienen que tener factores de riesgo, que van desde factores genéticos, la famosa microbiota que han hablado en este congreso más que nada, los efectos tempranos en la vida, que pueden ser desde intervenciones médicas, intervenciones quirúrgicas temprano en la vida o ciertos tipos de estrés en temprano. Y todo eso predispone al paciente a que si hay disparadores como infecciones, inflamación, dolor, cirugía, aunado a problemas psicológicos, resulta en el problema funcional. Entonces, estos problemas son una combinación entre factores de riesgo y otros disparadores que activan el sistema y esto se vuelve un problema crónico. Entonces es importante entender el concepto para saber que estos realmente no los podemos tratar. Probablemente la microbiota, pero lo más seguro es que estos no los puedo prevenir, genéticamente no lo podemos cambiar. No podemos ponerlos en una burbuja para que no les den infecciones, no les den inflamación. Van a requerir cirugía si está clínicamente indicado. Entonces es muy difícil detener eso, pero hay muchos de los que sí podemos manejar. Entonces es muy importante entender el concepto para saber cómo poder abordar este tipo de problemas. ¿Cuáles son estos eventos tempranos que nos pueden afectar? Bueno, van desde el cólico. Los niños con cólico tienen más dolor abdominal de adolescentes que los niños que no tuvieron cólico de adolescentes. Entonces creemos que esto es un continuo. Los que tuvieron infecciones urinarias, estenosis del píloro. Entonces todos estos están relacionados son factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de dolor abdominal funcional crónico como niños mayores o como adultos. Entonces, es importante detectar estos para tratar de saber cómo seguir a estos pacientes. Ahora bien, cuando les digo más allá del reforzamiento positivo de las terapias conductuales, ¿por qué decimos eso? Porque funcionan.
¿no? O sea, las terapias conductuales funcionan en estos pacientes. El mejor amigo que tenemos nosotros, los que trabajamos en motilidad, es el psicólogo. En nuestro grupo de motilidad, somos 5 que trabajamos en motilidad, tenemos 2 psicólogas a tiempo completo solo para nosotros, para todos nuestros pacientes que vemos, porque es muy importante el tratamiento conductual. La hipnoterapia, para darles una idea, estos son estudios que han demostrado que si utilizamos terapia, simplemente la terapia con hipnoterapia, con la terapia estándar, los chances de que el paciente vaya recayendo son mucho mayores o mucho menores en este paciente. Esto se dan cuenta que no tuvo efecto solo en 4%, pero la remisión es de 85%. Y no solo eso, no solo la hipnoterapia como una de las potenciales, o sea, eso solo es para darles un ejemplo de que realmente contra qué estamos luchando, contra qué estamos compitiendo al recetar un medicamento en lugar de hacer una terapia conductual, es que a largo plazo tienen un efecto sostenido. Esos pacientes mejoran en un 85% y si ustedes los ven al 2, 3, 4, 5 años, más del 70-80% de esos pacientes todavía están bien. O sea, es un proceso, no es que la hipnosis sea curativa, sino o los tratamientos conductuales son curativos, sino simplemente ayudan al paciente a adaptarse conductualmente, a vivir con un problema de dolor abdominal que tiene el componente, una parte es el dolor y la otra parte es la magnificación psicológica del dolor. No es lo mismo el niño que tiene dolor y que no puede ir a la escuela porque anticipa que le va a dar dolor y me voy a tener que regresar y no voy a poder hacer esto, empiezan a mentalizarse desde el principio, entonces el dolor es mucho mayor del dolor real. Entonces eso ayuda mucho la terapia conductual. Y otro ejemplo, la terapia conductual cognitiva, ¿no? La última revisión de Cochrane en el 2009 dice que sí existe evidencia para creer que la terapia conductiva es útil en el tratamiento de dolor abdominal en niños, porque estudio tras estudio, ponen todos los estudios juntos, el riesgo relativo o el efecto real del medicamento es en el lado de la terapia conductual es en el lado positivo. Similarmente, tratamiento psicológico que incluye terapias con terapia conductual, relajación y biofeedback, que como pueden ver, todos son altamente significativos en reducir el dolor. Y esto es también en un estudio de metaanálisis que incluyó 25 estudios y 1,247 niños. Entonces, estas terapias funcionan. Entonces, el mensaje es, úsenlas, porque realmente funcionan. El objetivo de la plática de hoy es decir, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos más? Por ejemplo, hay niños que no pueden tolerar la terapia conductual porque están tan deprimidos o tienen tantas comorbilidades que necesito darles algo más para bajarles la intensidad del dolor o bajarles sus problemas de ansiedad para que entonces la terapia conductual pueda funcionar. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Y qué otros medicamentos de hecho actúan directamente en los mecanismos de dolor? Entonces, dieta. No voy a hablar de dieta ni de probióticos ni de microbiota, pero la dieta no hace ninguna diferencia. No hay evidencia para el uso de la fibra, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos funcionales en niños. No hay un estudio que haya demostrado que la fibra realmente funcione para estos. De la misma manera, no hay evidencia suficiente que la dieta restrictiva, o sea, restringirle la lactosa, funcione. O sea, la dieta en realidad no funciona. La forma como nosotros los vemos en la clínica de motilidad es, si ustedes tienen un paciente que con cambios dietéticos se resuelve el problema, lo que tenía es una dieta horrible, no es que tuviera un problema funcional y que con dieta se solucionó, simplemente tenía una dieta mala y eso es probablemente lo que estaba causando el problema. ¿En qué medicamentos podemos usar o qué compuestos podemos usar? Bueno, los antiespasmódicos, la menta o el aceite de menta. Este es un antiespasmódico que bloquea los canales de calcio, entonces lo que hace es disminuir los espasmos, ¿no? Es como un relajante muscular, prácticamente de músculo liso. Ese fue un estudio que se hizo en 3 centros, muy bien hecho, randomizado, doble ciego, control, y que disminuyó la severidad del dolor en 75 pacientes comparado con el 43% del placebo.
Lo que es importante mencionar es que ustedes ven el delta, o sea, la diferencia es más o menos de un 30%, pero lo que es importante es también la respuesta de placebo, 43%. Eso sí, muy importante, cuando ustedes lean estudios de trastornos funcionales, la mayoría de pacientes, la mayoría de estudios demuestran que el efecto de placebo es mucho más alto en estos estudios que en otro tipo de estudios, ¿no? El efecto de placebo cuando ustedes tratan a alguien con hipertensión, el efecto de placebo es de 5 o 10%. Si ustedes los tratan por funcionales, llega hasta 40%, ¿no? Porque el efecto de ustedes decirle al paciente que va a tomar algo que lo puede mejorar, eso tiene un efecto positivo en este tipo, y por eso es muy importante las terapias conductuales. Entonces, en adultos es alrededor del 80%, ¿no? Para disminuir el dolor. No quiere decir que se resuelva el dolor, pero por lo menos disminuirlo para que ustedes puedan utilizar las terapias conductuales. Y el número necesitado para tratar es de 2.5, o sea, ustedes necesitan tratar entre 2 y 3 pacientes para que uno les funcione, que eso es muy bueno, porque no todos los medicamentos o compuestos tienen el NNT tan accesible. Y lo más importante, que no tiene efectos adversos. O sea, esto es algo natural, entonces se usa y realmente no está asociado a efectos adversos. Ahora, otros medicamentos, voy a hablar de un poco de los que están accesibles acá, que nosotros realmente no tenemos acceso o no utilizamos, como la trimebutina, que está en uno de cada 2 o 3 productos que he visto que están anunciándose acá, que mezclan 2, 3 medicamentos juntos y se supone que eso va a ser mucho mejor. No hay evidencia que ninguno de estos, porque ninguno se ha estudiado, no hay estudios que demuestren que estas combinaciones realmente funcionan, es más que todo algo de mercadeo, ¿no? Pero la trimebutina es también un antiespasmódico, y la diferencia es que es un antimuscarínico que entonces bloquea también un poco la contracción, pero también es un antagonista opioide, entonces también ayuda un poco directamente con el dolor. Entonces, es lo que se utiliza comúnmente, que es el maleato de trimebutina, que se utiliza, por ejemplo, en este estudio por 3 semanas, 95% versus 20% del control, para que en este caso no fue placebo, sino fue no darle tratamiento, o sea, o le doy trimebutina o no le doy nada. Por eso es que ven que no hay efecto placebo y solo 20% en lugar de un 40% más o menos, ¿no? Pero pueden ver, los resultados son bastante decentes, ¿no? Similar, otro tipo de compuesto en el mismo grupo, relaja el músculo liso, y la intención de tratamiento fue 41 versus 30, entonces realmente no funcionó. Por eso es que ustedes, si buscan y si hacen búsquedas en Google, meverina, la trimebutina sale un poco más alta que la meverina, porque los estudios han demostrado que funciona un poco mejor, ¿no? En general. La drotaverina, que es otro que es inhibidor no colinérgico de la fosfodiesterasa, en un estudio de 4 semanas disminuyó el dolor abdominal y el ausentismo escolar. Y entonces este ha sido otro. La diferencia es que este ha sido utilizado mucho en Asia. Entonces este lo tienen muy disponible en Asia, en India. Entonces se utiliza un poco más por allá, pero es otro que potencialmente estaría disponible, que por lo menos en este estudio demostró que funciona. Ahora bien, otro espasmódico. En general, todo esto es en adultos. No hay datos en niños. No hay estudios en niños, realmente no tenemos estudios de antiespasmódicos en niños. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios controlados en adultos de 12 antiespasmódicos, los que más comúnmente se recetan, ¿no? Que van comparados con placebo, que van y que incluye, de hecho incluye la trimebutina y incluye otros más, la diciclomina, y que los síntomas persisten en 39 comparado con 56% del placebo, o sea, hay un cierto efecto, y el riesgo relativo es de 0.68. Y si ven el intervalo de confianza del 95% está entre 0.57 y 0.81, o sea, está del otro lado. Entonces, el NNT de este es de 5, o sea, necesito darle 5 para que uno se mejore. Entonces es un poco, no es tan, en general, todos los antiespasmódicos. De esos, ¿cuáles fueron los que realmente demostraron que realmente tenían un efecto significativo? Hyoscamina y la dicicloverina son los únicos que realmente demostraron, porque los riesgos relativos se dan cuenta que son los únicos 2 que están completamente del lado izquierdo. Los demás todos cruzan, tocan las líneas y todos estos están completamente del lado izquierdo y no hay. Entonces eso quiere decir que son protectores en este tipo de síntomas, que es dolor.
Ahora bien, hay un metaanálisis en adultos que fueron los resultados muy similares, ¿no? Trimebutina y meverina, lo mismo que ya les habíamos demostrado antes, ¿no? Que la trimebutina sí tiene un potencial efecto y la meverina no tiene un significativo, como el estudio que les mostré, aparte de otros estudios más. Ahora bien, ciproheptadina, esta no la puedo clasificar entre antiespasmódicos, antibióticos, y entre antidepresivos, entre estos medicamentos, porque realmente el efecto es muy diferente. Este es un medicamento que es un estimulante del apetito central y nosotros publicamos hace unos años que estimula la relajación del fondo gástrico y ayuda mucho con la acomodación. Entonces, de la forma como actúa, probablemente para dolor es central y probablemente para desensibilizar un poco la pared gástrica. Entonces, este fue un estudio randomizado, doble ciego controlado en Italia con 29 pacientes, 2 semanas medicamento versus placebo. Y la ciproheptadina se dio a estas dosis y en la semana 1 y 2 disminuyó la intensidad del dolor y resolvió el dolor en 86 versus el 36%. Y ver cómo se le dio placebo, está 36, cerca de 40, que es lo que les sigo diciendo, que pongan mucha atención porque todos los estudios de placebo en este tipo de pacientes tienen un alto efecto de placebo. Ahora bien, ¿cuándo les vamos a dar antidepresivos a estos pacientes? Esto es muy importante porque tienen un paciente que la psicóloga los llama porque les dice, no le puedo dar a este paciente terapia conductual porque el niño está tan ansioso, tan deprimido que no puedo entrar, no puedo conectar con este paciente. Entonces estos son los que usualmente nosotros vamos a decir, bueno, podemos utilizar un antidepresivo o un ansiolítico o algo para tratar de bajarles esas intensidades de síntomas conductuales que tienen para que entonces pueda abrirse y el psicólogo pueda hablar con ellos. ¿Cuándo lo usamos específicamente para eso y cuándo lo usamos para dolor también? Este estudio, como ustedes saben, este es un estudio de amitriptilina y imipramina que se les dio una o la otra en niños 10 miligramos y la respuesta fue mejoría a cualquier nivel, o sea, los dos mejoraron, o sea, los tricíclicos como grupo funcionan y 79 respondieron de los 98 y muchos de ellos tuvieron una respuesta a largo plazo, o sea, ustedes les mantienen el medicamento por largo plazo y siguieron con síntomas. 5% reportaron efectos adversos que fueron mínimos, entonces no es un medicamento bastante seguro. Lo único que nosotros utilizamos es que si lo van a usar por mucho tiempo, estos medicamentos prolongan el segmento QTC, entonces es importante tomar un electrocardiograma a nivel basal, después una semana de iniciar la primera dosis y cada vez que ustedes cambien la dosis, que suban la dosis, es importante tomarlo. No creo que les tenga que decir que es una práctica sana, es simplemente prevención para evitar complicaciones con los pacientes. Este es otro estudio que utilizó amitriptilina y como pueden ver, amitriptilina versus placebo, la amitriptilina fue muy alta el efecto en los síntomas de colon irritable. Entonces, la amitriptilina y los tricíclicos en general funcionan en ese sentido. Ahora bien, este es el estudio más grande que se ha hecho en pediatría, esos eran estudios en adultos. El último era en adultos. Este es un estudio multicéntrico randomizado que se hizo en muchos centros en Estados Unidos, incluyendo el nuestro, y se utilizó amitriptilina. Este es el estudio de Miguel Saps, que no demostró un beneficio. Ahora bien, el efecto placebo fue altísimo en esto, ¿no? 50, 60%. Y lo importante es que este estudio fue por 4 semanas. Entonces, lo que hemos aprendido con el tiempo es que muchos de estos medicamentos necesitan 6, 8 semanas para realmente funcionar. No funcionan tan rápido. Amitriptilina probablemente funciona mejor que los SSRIs, que es la recaptación de la serotonina. Esos sí realmente necesitan un poco más de tiempo. Por ejemplo, como el citalopram, que este es un medicamento, es un antidepresivo y lo utilizamos usualmente a dosis bajas en problemas funcionales. Este lo utilizaron a dosis regulares, que son de 20 miligramos al día, o placebo por 4 semanas, ¿no? Y no hubo diferencia en cuanto al tratamiento de dolor. No hubo una real diferencia, ¿no? Y a las 4 semanas y a las 8 semanas, como ustedes pueden ver, el efecto subió un poco, pero el placebo también subió un poco. Entonces la diferencia no es buena. Entonces no hay una indicación real para utilizar este tipo de antidepresivos por dolor crónico. Lo usamos para parchar un poco la ansiedad en estos pacientes o la depresión para tratar de mejorarlos para poder después utilizar la terapia conductual. En general,
lo que se recomienda en base al análisis de Cochrane, de todos los estudios que se han hecho por antidepresivos, es que no hay evidencia suficiente para recomendar el uso rutinario de pacientes con trastornos funcionales. Y es muy importante los efectos adversos. Acuérdense de estos pacientes. Si ustedes tienen un paciente que potencialmente tiene depresión y le van a dar un medicamento de este tipo, probablemente tienen un chance, muy bajo, pero hay un chance de aumentar las tasas de suicidio en estos pacientes. Y si tienen un paciente que es bipolar, que no ha sido diagnosticado, es muy posible que al darle un inhibidor, recapturar la serotonina, este paciente les va a hacer fases mánicas de bipolar y así es como van a encontrar el diagnóstico de bipolar en estos pacientes. La rifaximina, nos cambiamos ahora a antibióticos. ¿Qué realmente son útiles los antibióticos en esto? La rifaximina, como ustedes saben, es un antibiótico, es derivado de la rifamicina, que es un antibiótico que tiene efecto con gran positivos, gran negativos y bacteroides y anaerobios. Y entonces, este es un derivado, este es un estudio que utilizó rifaximina 600 miligramos al día en niños con colon irritable. Y es muy seguro para el tratamiento, para el sobrecrecimiento bacteriano y los síntomas de colon irritable. Entonces el mecanismo acá es diferente, no es actuar en el dolor, simplemente es disminuirles en colon irritable, disminuirles la sensación de embotamiento y probablemente esa distensión es lo que causa un poco el dolor y entonces mejora el dolor, pero no es un efecto directo. El último, la famotidina, esto es para pacientes con funcional. No voy a hablar de los antiácidos o los inhibidores de bomba para pacientes con gastritis o con enfermedad por reflujo o enfermedad péptica. No, simplemente el uso de estos medicamentos para pacientes con problemas funcionales. Y este es realmente el único estudio real que se ha hecho, randomizado, doble ciego, controlado con placebo. Se les dio 2 veces diarias por 3 semanas, mejoró 68 versus 12% en el placebo. O sea, el estudio está ahí. Es bastante viejo, ¿no? Ya tiene 15 años, pero el estudio está ahí demostrando, realmente no utilizamos medicamentos de este tipo en esto, ¿no? Pero el estudio está ahí, entonces es algo que se puede considerar. Bueno, y ahora para cerrar, ¿qué se recomienda? Probablemente la mejor estrategia para mejorar a estos pacientes es dedicarles tiempo. Este no es el paciente que lo van a ver en 3 minutos y le dice, mire, tómese esto y lo veo en un mes, porque eso le implica que ese es el paciente que les va a llamar 30 veces por minuto en las próximas 2 horas. Entonces, dedíquenle la hora a ese paciente y es mucho más posible que el paciente va a mejorar. Consideren el tratamiento conductual, la evidencia está ahí, funciona y funciona muy bien y funciona a largo plazo y sin efectos adversos. Entonces, es muy importante la terapia conductual. Después podemos considerar los medicamentos como una segunda opción y de último podemos considerar terapias alternativas. Gracias.